Salimos. Shabbat Shalom, ¿cómo están? Esta es va a ser la parashá de Noah. Y pues bueno, esta historia de Noah, de Noé, es muy conocida. De hecho, es una de las historias más conocidas en el mundo en general. Esta historia de la inundación del mundo, ¿verdad? Y que del arca de Noé, y que ahí se refugió con animales, y así fue como sobrevivió, ¿no? Claro, siguiendo las instrucciones que le dio el Eterno. Sobrevivió y por decirlo así, pues él y sus hijos, sus descendientes, fueron escogidos, ¿no? Para por decirlo así, hacer una limpieza, una rectificación de cómo estaba el mundo. Básicamente esta es la historia que cubre esta porción. Es bastante extensa y tiene muchos detalles, y entonces ese es justamente lo que vamos a ver hoy, claro, con otro entendimiento tal vez. Esta historia hay que tomar en cuenta, cómo va la secuencia, ¿no? El Eterno crea el mundo, ¿no? Hay un proceso de creación del mundo, de creación de esta dimensión donde va a vivir el ser humano, ¿no? Donde va a aprender, donde se va a desarrollar. Y pues vemos que empieza a haber una serie de problemas que están puestos en la escritura, en la Torá, ¿no? Como el hombre pues no está siguiendo correctamente las instrucciones del Eterno, ¿no? Hay estos pequeños problemas, ¿no? Que pues en esta porción básicamente los define como la maldad del hombre. Estos problemas que fueron creciendo, ¿no? Pues empezó con el fruto, que pues era una prueba, o era un proceso en el que pues se adelantaron, no siguieron todas las instrucciones, ¿no? Ahí está la historia de Caín y Abel, ¿no? Que también pues no termina bien. Empieza a haber esta maldad que surge del hombre, ¿no? Esta envidia, esta codicia, ¿no? Este deseo que se van viendo en estas historias, ¿no? Cómo el deseo es más fuerte que hacerle caso al Eterno, ¿verdad? Y es parte de cómo está hecho el hombre, ¿no? Y pues en esta porción pues ya empieza a haber más problemas, ¿no? Este sentido de que los príncipes del mundo, los principales del mundo, ¿no? Pues tomaron mujeres, en el sentido que las tomaban a su placer, ¿no? Porque querían, y pues finalmente está viendo el Eterno que todo el mundo se está yendo hacia ese lado, el lado del mal,
el lado del egoísmo, de querer cosas para sí mismo de una forma muy fuerte, tan fuerte que todo el mundo estaba afectado por eso, ¿no? Entonces, básicamente en esta porción lo que va a pasar es, va a haber una rectificación, va a haber una corrección de cómo está este proceso, ¿no? El Zohar empieza a explicar, ¿no? Que pues digamos, empieza a explicar el problema y empieza a explicar cómo funcionan las cosas y de qué se trata esta porción, ¿no? El sentido de que en la Sefirá de Yesod está este deseo de dar y de compartir, ¿no? El deseo de dar, que por decirlo así, pues está puesto en el sentido de que viene de arriba, ¿no? Este deseo de dar es la Sefirá de Yesod. Y la Sefirá de Malkut, pues es de otro modo, es el deseo de recibir, puro deseo de recibir, y que está tan fuerte que es pues deseo de recibir para mí mismo, ¿no? Entonces está este problema expuesto así, ¿no? Y está puesto en el sentido de que el problema que había en este instante es que todo el mundo se estaba yendo fuertemente solo al deseo de recibir y de recibir para mí mismo. En cierto sentido, para darle independencia al hombre, darle este libre albedrío de que pudiera aprender y tomar decisiones. Ok, primero se puso de ese modo, ¿no? Y entonces surgió este problema que el lado de abajo, el lado de recibir, ¿no? El Zohar, por cierto, los define como un sentido masculino y femenino, ¿no? No necesariamente se está refiriendo a hombre y mujer, sino simplemente a un género, ¿no? Un sentido masculino y femenino. Entonces dice que el sentido masculino es el lado de arriba, el lado de dar, el lado de compartir, y el sentido femenino es el lado de recibir, ¿no? Y que pues lo que se esperaba es que al haber este lado femenino y masculino, pues hubiera una atracción y se unieran, que está puesto de ese modo, ¿no? Que haya una atracción entre el lado femenino y el lado masculino, y pues se tiendan a unir, y se iba a unir el deseo de dar con el deseo de recibir, y entonces iba a haber un balance entre el dar y el recibir. Iban a unirse y iban a actuar juntos. Y ese era pues el diseño, la esperanza de que así funcionara, ¿no? Con la simple atracción que había entre el lado femenino y el lado masculino, se unieran y actuaran juntos, el deseo de recibir y el deseo de dar, el lado masculino y el lado femenino, y pues hubiera esta unidad que estuviera trabajando en unión, en unidad, y funcionara correctamente el hombre. Pero pues la cosa es que al principio el modo de aprendizaje, o para que aprendiera el hombre que pues eso estaba mal, porque de alguna forma tiene que aprender, ok, si hace el mundo perfecto el Eterno,
nunca vas a aprender la diferencia entre el bien y el mal. Y entonces pues tiene que haber este lado del mal, ¿no? Para que aprendas esa diferencia, que ya lo habíamos platicado en la porción pasada, ¿no? Que tiene que haber estos dos lados y pues tiene que llegarse a un balance. Y pues así está puesto en la escritura, ¿no? Que a la hora de la creación separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, y entonces por supuesto en el Zohar está comentado, ¿no? Pues las aguas de arriba es el lado masculino, es el deseo de dar, y abajo pues están las aguas con el deseo de recibir. Y entonces originalmente pues se separaron las aguas de arriba de las aguas de abajo, y hubo esta separación. Y el problema es que pues empezó el hombre a operar abajo y no había este lado de las aguas de arriba. Y entonces faltaba esta unión que pues lo malo es que la inclinación del hombre se fue hacia el mal, o el corazón del hombre se inclinó hacia el mal, y entonces no hubo este efecto de que hubiera una atracción natural entre lo de arriba y lo de abajo y se uniera. Entonces lo que va a pasar en esta porción, lo que se está explicando es justamente todo este problema, ¿no? Y el problema que se va a corregir. Entonces quiere decir que esta porción básicamente es una porción de rectificación, de corrección, una corrección, una rectificación que se está haciendo. Había llegado el momento de hacerla, ¿no? Y entonces lo que va a pasar es se van a unir las aguas de arriba con las aguas de abajo y se va a crear una unidad. Y pues se está explicando que en este proceso, ¿no? Se encontró un hombre que fue llamado recto, ¿verdad? Sadik, y este hombre pues representa este flujo, esta conexión entre lo de arriba y lo de abajo, esta conexión entre el deseo de dar y el deseo de recibir, y pues que representaba este flujo, esta unión entre los dos sentidos. Y entonces pues es como está, en la Torah está contada la historia de forma literal, como una historia. De hecho, pues el Zohar ya lo había de alguna forma descrito cómo funciona la Torah, ¿no? Que se cuentan las historias y no necesariamente estás oyendo una historia literal, sino se te está contando una parábola de lo que está pasando realmente en los mundos de arriba y en los mundos de abajo, ¿no? Y pues este proceso era esto que va a pasar, la unión de arriba y de abajo, y que ahora el mundo iba a funcionar con más fuerza en esta unión de lo de arriba y lo de abajo, y digamos el aprendizaje iba a estar mayor, y de alguna forma pues iba a haber un balance entre este problema que tenemos en la creación del hombre, que es esta inclinación tan fuerte al mal. Está viendo este ajuste, y eso es lo que se está contando, es la historia clásica del Arca de Noé, que también se está de alguna forma pues contando en todo el mundo conoce la historia, ¿no?
como leyenda o como historia, no necesariamente el texto bíblico, ¿verdad? Pero como evento que sucedió, ¿no? Por ahí hay que buscar restos o evidencias de que sí hubo una gran inundación, pero pues está contado en el sentido de una rectificación de lo que cómo iba progresando el hombre de esta forma y de los problemas en que se iba metiendo, ¿no? En el sentido de pues que pues no se podía, o el hombre no podía controlar la maldad o la fuerza de esta inclinación al mal, ¿no? Y ese es justamente lo que vio el Eterno para poder hacer la corrección, que la maldad de los hombres ya era mucha y los hombres por sí solos no la podrían controlar, ¿no? Que ya sus pensamientos, sus intenciones, el corazón de ellos, todo el sentido de la vida que le daba el hombre, pues simplemente estaba en el deseo de recibir. Era una generación que nada más quería recibir para sí mismo totalmente. Y no había, por decirlo así, este concepto o este pensamiento o esta idea de compartir o esta idea de dar. Y ese era el problema y esa es la rectificación, ¿no? Entonces se unen las aguas de arriba con las aguas de abajo y es toda la historia de la inundación de toda la tierra, ¿no? Justamente la tierra representa pues la parte de abajo, Malkut, ¿no? Y obviamente está contado en ese sentido, ¿no? En otros textos, por ejemplo en el Midrash ponen una frase que ya hemos explicado, nada más que vista desde un cierto punto de vista, desde el punto de vista ya más místico, del punto de vista de los sefirot y cosas por el estilo, ¿no? Pero el Midrash lo ve más desde el punto de vista que lo cuenta la Torah y entonces cuenta, por ejemplo, que la frase que dice el Eterno, hagamos al hombre, en plural, que básicamente está hablando con alguien más, ¿no? Hay esa misma frase que, por cierto, la mencioné el Shabbat pasado, pero ahí le di otra explicación. El Midrash la explica en el sentido como está puesta en la Torah, ¿no? Que dice, ok, el Eterno estaba hablando con la tierra y le estaba diciendo a la tierra, hagamos juntos al hombre. Y así es como se hizo. La tierra es el lado físico, el polvo de la tierra es lo que se usó para hacer el lado físico del hombre, y el Eterno puso la parte de arriba, la parte espiritual, el alma y el polvo de la tierra, y hubo la unión y hicieron juntos al hombre. El lado de arriba, el lado del Eterno, y el lado de abajo, el lado de la tierra. Y entonces así hicieron al hombre. Y así está explicado en la Torah, ¿no? Justamente la forma en que está hecho el hombre, pues es la unión del alma y del cuerpo hecho del polvo de la tierra. Y es como el cuerpo tiene vida por el lado de arriba o por el lado espiritual, ¿no? La vida que le da el alma, que le da esta parte que es la parte del Eterno, la parte de Dios, ¿no? Y le da vida al hombre, ¿no? Entonces entre los dos se están haciendo juntos al hombre. Pero pues
tenemos que a la hora de haber problemas, que comieron un fruto que no deberían, ok, el fruto viene del lado físico, del lado de la tierra, ¿no? Caín, a la hora de hacer este evento de asesinar a alguien, de matar a su hermano, la explicación que está dando es que pues al matarlo y dejar pues la sangre de su hermano correr en la tierra, pues está, por decirlo así, contaminando la tierra o maldiciendo la tierra. En ese sentido está puesto en la Torá. Y pues ya de por sí lo de comer el fruto había resultado en que el Eterno maldijera la tierra. O sea que estaba en el problema de que pues el Eterno hizo al hombre en conjunto con la tierra, con el polvo de la tierra, y pues por eso hay estas frases que los problemas del hombre están resultando en la maldición de la tierra. Y pues en esta porción justamente pues lo que se va a inundar pues es la tierra, ¿verdad? Van a salir de la tierra las aguas de abajo, que básicamente es la explicación literal en hebreo como la pone la Torá, ¿no? Que van a salir las aguas de abajo y van a caer las aguas de arriba y se va a inundar toda la tierra. Obviamente pues también la afectada pues fue la tierra, pero pues era una rectificación y finalmente cuando vio que este hombre Noé, que lo escogió como recto de su generación, ¿no? O sea que de toda la generación que tenía fuertemente el deseo de recibir, él era la corrección o la solución o el más recto de esa generación. Pues entonces en él está viendo este sentido de que sí hay forma de que haya corrección para el hombre, ¿no? Y pues cuando por ahí al final, ¿no? En que Noé hace un holocausto, hace una ofrenda al Eterno, hace una ofrenda a Dios. Dios está diciendo, ya no voy a maldecir la tierra. O sea, está fuertemente el asunto del otro lado, o del lado que no está funcionando bien en el invento del hombre, que es el lado de la tierra, ¿no? Pero entonces ya Dios vio que sí iba a funcionar y entonces está diciendo, ya no voy otra vez a maldecir la tierra. Y entonces pues obviamente se va a lograr esta rectificación, y esto es lo que se está haciendo en esta porción, ¿no? Esta porción en la que lo que se está representando es la unión del lado de arriba, del lado masculino, con el lado femenino, el deseo de dar y el deseo de recibir, y crear este nuevo balance o esta nueva rectificación, ¿verdad? Esta semilla de que ahora el hombre ya tiene la noción de cómo deben de funcionar las cosas, de cómo lograr esa unión o ese balance en la unión de lo de arriba y lo de abajo, en la unión del deseo de recibir y el deseo de dar. O sea, que funcionen las cosas
en ese sentido, uniendo ambos deseos, ¿verdad? Y pues es justamente toda la explicación que se da. Esta porción tiene muchos detalles y es justamente pues esta explicación de construir el arca. El arca iba a representar un lado receptor, ¿no? Un lado femenino, una vasija, ¿no? Y Noé iba a ser la unión, ¿no? Iba a representar esta unión del lado de recibir, ¿no? Del lado del recibir, que es el arca, y el lado de dar, que es este sentido que viene de Dios. Y entonces Noé está escuchando las palabras del Eterno que tiene que hacer y lo hace, y está en el sentido de seguir la palabra del Eterno, de estar en el sentido de estar conectado con el lado de arriba y el lado de dar y el lado de compartir, y también por eso es todo el asunto de poner los animales en el arca, ¿no? Finalmente Noé se va a convertir en un cuidador de todos los animales, ¿no? Y va a tener que compartirles comida, que cuidarlos, que servirlos. Y entonces está toda esta pues acción en que está uniendo todo este deseo de dar, y no solo de dar, es un deseo de compartir, es un deseo de servir, ¿no? Y toda la acción se está dando con todos los animales en todo ese tiempo en el que todos juntos, ¿no? Bajo el cuidado de Noé, van a sobrevivir. Y entonces pues es toda esta unión, y este es el sentido que se quiere enseñar, o del aprendizaje que se debe de tener, que es el poder unir el deseo de dar y el deseo de recibir, ¿no? Obviamente en el lado de Kabbalah y de todos los escritos del lado místico está este sentido, ¿no? De que pues, la solución es esta unión de arriba y de abajo, la unión del lado femenino, del lado de recibir, y del masculino, del lado de dar, ¿no? Y de por sí, pues ese es uno de los secretos del nombre del Eterno, ¿verdad? Yod Hei Vav Hei, ¿no? Que la Yod, la Yod es una letra que representa el lado masculino, ¿no? Y entonces está puesta en un sentido así, a ver. Ok, está pintado en forma vertical, Yod, Hei, Vav, Hei. La Yod, esta es masculina y chiquita, y esta es femenina. Normalmente es una expansión, se expande horizontalmente, ¿no? Este es un puntito casi y esta está expandida horizontalmente, ¿no? De hecho hay unos dibujos en que ponen la Yod chiquita y la Hei grandota ancha, porque esta expansión horizontal representa justamente el lado de recibir, y entonces este es masculino y este es femenino, y entonces pues se supone que como debe de trabajar es la unión, ¿no? Pero pues el nombre del Eterno tiene 4 letras, y entonces también tiene la Vav que es delgadita, ¿no? Es una línea, ¿no? Y es masculino, ¿no? Y la Vav representa también las
Sefirot de Yesod, ¿no? Y la última Hei, que se volvió a hacer ancha, es del lado femenino, es el deseo de recibir, ¿no? Y que esta última Hei normalmente representa Malkut, y obviamente pues el secreto de que puedan trabajar juntas es que estén unidas. No solo la Baf y la Hei de abajo, ¿verdad? Sino la Yod y la Hei de arriba, y unidas todas en unidad, o sea, que todas sean una unidad. Y entonces queda unido masculino con femenino y masculino con femenino, todas unidas. Crean una unidad, o sea, de dos masculinos y dos femeninos. Así es parte del secreto del nombre, ¿no? De hecho, esta Yod es una letra que tiene valor 10, ¿no? Esta vale 10. Y la Hei es una letra que vale 5. Y al unirlas, ¿no? Voy a tener que hacer una unión, pero es una unión en que quiero unir los aspectos de una con los aspectos del otro. Entonces esa unión en el lado de Kabbalah es una multiplicación, entonces sería 5 por 10, va a dar 50. Entonces esta unión me va a dar 50, ¿no? Esta unión de abajo va a ser la Bab vale 6, y esta unión vale, esta Hei vale 5, 5 por 6, esta unión vale 30, ¿no? Esta unión vale 50, esta unión vale 30, y el chiste es que no solo vaya uniéndose masculino con femenino, sino se va usando el deseo de dar, el deseo de recibir, y luego está este otro lado, el que platicábamos hace ratito de los animales, ¿verdad? Que es además compartir, ¿no? Y entonces va a haber esa unión de Yod-Hei con la Bab también, porque entonces no solo voy a dar, voy a compartir, todo tiene que trabajar junto. Y entonces normalmente pues dicen, bueno, este Yod vale 10, Hei vale 5, 5 por 10, 50. Si la uno con otro deseo de dar, de compartir, entonces ya sería 6 por 50, ¿no? 6 por 50 pues da 5 por 6, 30, 300, ¿no? Y entonces sería el deseo de dar con el deseo de recibir, con el deseo de compartir, todos hay que bajarlos a Malkut, ¿no? Y justamente estas uniones, este 50, este 300 y este 30, pues son exactamente las dimensiones del arca que le dijo que construyera el Eterno a Noé, ¿verdad? Construyó un arca, ¿no? Que tenga de ancho 50, de largo 300 y de altura 30. Es Génesis 6:15, donde está eso, ¿no? Ahí están justo el ancho 50, la altura 300, la longitud 300, porque era un barco largo, 300 por 50 de ancho, y de altura 30. Le está dando los parámetros del secreto de la unión de dar y recibir y compartir, y finalmente todo va a ser un arca, voy a meter al arca y a Noé y a sus hijos y a todos los animales ahí adentro, y entonces voy a unir todo en el mismo espacio, ¿no? Voy a unir todo esto. Y eso es obviamente en la historia de Noé, lo que me está explicando, pero ya traducido a
a un entendimiento de qué está pasando. Me está dando el secreto de cómo va a funcionar el nombre del Eterno y cómo va a funcionar finalmente todo. Y ese es el cambio que hubo en el mundo, en que ahora va a haber el dar y el compartir, y finalmente todo se va a unir en Malkut. Claro, en la historia todavía tenemos el problema de la inclinación al mal. Esa no ha desaparecido, esa sigue. Y por eso en la misma historia, ¿no? A pesar de que pues tenemos a Noé y todo, pues hay problemas, ¿no? Hay problemas después. O sea, ¿por qué me está contando esta la historia? Para decirme, ok, no, hubo una corrección, pero no pienses que desapareció la inclinación al mal, ¿no? Y claro, hace un holocausto, hace una ofrenda, se une más a Dios, Noé, y claro, siembra un viñedo, y ¿qué creen? Pues toma de más con el producto del fruto del viñedo, ¿verdad? Entonces todavía hay esta inclinación al mal, ¿verdad? Volví a comer del fruto y abusar del fruto del viñedo, ¿no? Y pues emborrachó, y ahí creó un problema con sus hijos, ¿no? Porque pues perdió el pudor y ok, te está hablando que hubo una corrección en el mundo, pero todavía tenemos que corregir la inclinación al mal. Entonces la misma historia nos está contando, ok, se corrigió el sentido que ahora estoy trayendo el dar, estoy trayendo el compartir al mundo. Se trata de crear una unidad, y es el secreto del nombre del Eterno, que todo es una unidad, masculino, femenino, todo unido. Y pues eso es lo que tenemos que hacer toda esa unión, ¿no? Pero pues tenemos el problema de terminar la unión bien, de que todavía tenemos la inclinación al mal. Y por eso está contada esa historia, y está contada la historia de que, bueno, pues el hombre ahora sí quiere compartir, ¿no? Pero pues entonces ahora el hombre dice, pues se va a unir todos los hombres, ¿no? Para llegar tan alto como Dios, y construir la Torre de Babel, ¿no? Sí, ya están en un sentido de unirse, de compartir el trabajo, querer hacer las cosas, pero también están en la inclinación al mal y en el deseo de recibir. Y entonces todavía esas historias están ahí para recordarnos que todavía no se corrige toda esta inclinación al mal, que es pues realmente lo que estamos sufriendo ahora, ¿no? Que todavía tenemos que aprender más. Dios ya nos ayudó con esta rectificación de las aguas, las unió, y ahora sí está trabajando el mundo con las aguas unidas, las aguas de arriba y las aguas de abajo. Entonces pues ya está unido todo esto. No nos faltan pedacitos de la última G y unirla con lo de arriba, ¿no? Unió todo y nos faltan pedacitos para unir realmente todo. Y pues por eso en las medidas del arca me falta esta última multiplicación, ¿no? 300 eran estas tres, ¿no? 10 por 5 por 6, 300. Y esas serían 10 por 5 por 6, 300. Y me falta multiplicarla por 5 otra vez. Serían 1500.
todavía no tengo esa multiplicación. Todavía no tengo la última unión. Tengo la vasija como debe de ser, pero todavía no tengo, me falta esa última unión, que sería ya la unidad de todo el nombre. Y pues eso es justamente el trabajo que tenemos que hacer. Ese es justamente en lo que tenemos que trabajar o estarnos fijando, y es parte de lo que está contando en esta historia, ¿no? Hay que tomar en cuenta que muchas veces estamos pensando, ok, yo voy a recibir, y pues de alguna forma dices, pues voy a trabajar o voy a hacer un negocio o todo para recibir. Y luego, en otro modo, dices, ya que reciba, ya que tenga lo que quiero, ya que lo disfrute, ¿no? Y que me sobre, entonces, pues entonces veré cómo compartir. Pero entonces no estás haciendo una unidad, estás haciendo dos eventos. Un evento es recibir, ya que lo tienes. Otro evento es dar. Pero en realidad, como debería de funcionar, es que en la misma acción debería de estar el dar y recibir unidos. O sea, quiere decir que en la acción, en la intención, en el modo de hacer la acción, debería de ya estar unidos el dar y recibir. No trabajarlos así como que primero recibo y después doy, o algo así, sino que en la misma acción fuera para dar, para recibir y compartir todo al mismo tiempo. Tal vez eso es lo que todavía no podemos entender bien, porque estamos haciendo las acciones por separado, ¿no? Por un lado recibo, y por otro lado doy, y por otro lado vuelvo a recibir, y por otro lado comparto. Pero todo eso lo debería de hacer en una misma acción, todo junto. Y a lo mejor todavía no se nos ocurre, o al mundo todavía no se nos ocurre cómo hacer todo al mismo tiempo en una sola acción. Y eso es justamente lo que deberíamos de hacer. O sea, de eso se trata, unirse con el Eterno, o caminar en el mismo sentido que nos enseña la Torah, caminar en la palabra de Dios. Es que las acciones que hagamos sean la unión de todo. La unión de Yod, de dar, de Hei, recibir, de Bab, compartir, y de otra vez recibir finalmente todo el evento en una sola acción. Pero pues así no lo estamos pensando, o no lo estamos trabajando, o el mundo no está acostumbrado a hacer ese tipo de acciones todas unidas, y ese es justamente el aprendizaje en el que estamos, la unión del nombre del Eterno, de esta unión del masculino y del femenino, del dar y de recibir, y compartir todo al mismo tiempo, ¿no? Y es justamente lo que nos está enseñando esta segunda porción, ¿no? De que así debería de trabajar todo lo que vamos a trabajar de aquí en adelante. O sea, justamente esta enseñanza es básica, porque quiere decir que deberíamos de estar pensando en esta unión desde ahorita, para todas las rectificaciones o los ajustes que haya que hacer, sean en este sentido
de la unión de lo masculino y lo femenino, de la unión del dar y recibir, y que al mismo tiempo es compartir, ¿no? Esto que está haciendo Noé, que además está sirviendo a los animales, está dándoles de comer, está compartiendo con ellos, ¿no? No nada más es una cosa tan sencilla como recibir las instrucciones para hacer un barco y salvarme, ¿no? En toda la acción también está hablando de acciones de servir, de cuidar, de compartir y de estar en el mismo sentido que el Eterno. Y ese es justamente parte de las complicaciones de este mundo y parte del aprendizaje de esta porción, de cómo debería de funcionar el mundo. Y pues eso es lo que deberíamos estar pensando. ¿Cómo puedo hacer para que todo eso funcione al mismo tiempo? Que todas mis acciones no sean con una intención nada más. Ok, porque lo malo de cómo está ahorita el corazón, el pensar, ¿no? Que tiene esta inclinación al mal y que caigo siempre en la trampa de que mi intención es para que yo reciba, para recibir para mí mismo, ¿no? Muchas veces el dar, el ser generoso, el dar a alguien más, lo malo es que ya analizando toda la acción, caímos en el error de que finalmente lo estamos haciendo el ser generosos o el dar por recibir, porque me aplaudan, porque sea yo famoso, porque me consideren buena gente, porque estoy pensando en mil cosas egoístas en el lado de recibir y no estoy pensando en una acción en que una todo, en que di y al mismo tiempo voy a recibir, pero estoy en el modo de dar, en el modo de amar, en el modo de que quiero a los demás y no estoy pensando en mí mismo. Y ese es justamente lo que vio el Eterno en Noé, que tenía esa característica de poder unir todo y hacerlo. Y eso es lo que encontró Noé, y por eso en la Torá es llamado justo, es llamado recto, porque tenía esa característica. Y pues de eso se trata esta porción, de adquirir esta unión, de trabajar en esta unión de todos estos sentidos y de poder hacer pues este balance o esta meditación de lo que realmente hacemos en este mundo y podernos librar de caer en del lado negativo o caer en la trampa de la inclinación al mal, ¿verdad? De poder sobreponernos a nuestra propia maldad, a nuestro propio egoísmo, ¿no? Poder surgir de ese ego y realmente estar pensando en dar, en compartir, en los demás, en amar al prójimo, ¿no? Y finalmente, pues, en amar a Dios. De eso se trata esta porción, esta rectificación que se cuenta de una manera tan dramática. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita continuamos con esta porción y las preguntas. Shalom.